¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Mucha gente tiene algún familiar que ha tenido cáncer o hay algunas molestias digestivas y uno puede pensar que puede ser algo como una gastritis o quizás algo peor. Por eso es que tenemos que prevenir y saber qué es para atacarlo tempranamente. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Juan Antonio Chirinos. Él es médico gastroenterólogo, exalumno de nuestra casa de estudio. Él es especialista en endoscopía intervencionista y oncológica. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lenny, por la invitación. Un gusto estar acá en Cayetano Más. Claro que sí. Juan, algo que la gente siempre está pensando cuando tiene un familiar que ha tenido un problema de cáncer gástrico o de colon es cuándo comenzar a cuidarse, a ver si puede tener o no esta enfermedad. Bueno, Lenny, gracias por la pregunta. Mira, lo primero es que la prevención empieza muy tempranamente, porque empieza desde los niños, o sea, desde empezar a alimentarse saludablemente. Se sabe, por ejemplo, que 5 porciones de frutas o verduras previene el cáncer digestivo. Se sabe también que el evitar el abuso de alcohol, de tabaco, por supuesto, se puede evitar esos hábitos tóxicos, se previene el cáncer en general. Pero ya yendo un poco más a la parte de cáncer digestivo, por ejemplo, una cosa que pasa mucho ahora y que es una pandemia es la obesidad. Se sabe también que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer digestivo. Y cuando hablamos ya de cáncer de estómago, un factor bastante prevenible y tratable es una bacteria que da una gastritis. Esa bacteria, si bien no da cáncer en todos los pacientes que lo tienen, que se llama Helicobacter pylori, es una bacteria que en un grupo de pacientes puede ir avanzando lentamente con una inflamación crónica que puede predisponer en algunos pacientes el cáncer, y eso se puede tratar. ¿Cualquier persona podría tener cáncer gástrico, por ejemplo? Mira, es muy importante que sepa la gente que el cáncer gástrico es una de las primeras causas de muerte en el Perú y que no distingue ni entre hombres ni mujeres. O sea, tanto hombres como mujeres deben hacerse endoscopías. En un país como el nuestro, que para la región es una incidencia de mediano a alto riesgo de cáncer gástrico, debe hacerse endoscopía desde los 40 años, porque tanto hombres como mujeres pueden tener este problema. Cuando alguien sospecha o piensa que podría tener este cáncer, empecemos por el gástrico, ¿qué síntomas son los principales? Mira, vamos a hacer primero una cosa. Los síntomas principales son llenura, pesadez, náuseas, vómitos, dolor, sobre todo en la boca del estómago aquí, en la zona que le llaman el epigastrio. Pero la idea es que para que el cáncer sea curable, yo trato en cáncer con un método endoscópico y saco lo que se llama cáncer gástrico temprano. Ese cáncer es totalmente asintomático. Por eso ahí mi petición a la gente que está viendo esto es que se chequee sin esperar síntomas. Cuando tú mencionas 40 años para empezar este cuidado y esta prevención, ¿quién tuvo su papá o mamá con cáncer gástrico también a los 40 o quizás un poco antes? Ahí debería ser al menos 10 años antes de la edad del familiar enfermo. Sí, imagínate que el padre tuvo a los 49, empezaría a los 39 años. Es importante que la gente sepa que si tuvo un familiar con cáncer antes de los 50, pudo haber detrás una causa genética y por lo tanto necesitan quizá incluso acudir antes, porque las causas genéticas sí a veces empiezan a los 25, 30 años, algunos chequeos. Aparte del alcohol, el tabaco, también las carnes ahumadas y las parrilladas también son un factor de riesgo. Sí, especialmente las que están como sometidas a la parrilla por alto tiempo, que queda como un poco carbonizada. Todo producto procesado se ha visto muy relacionado con esto, o sea, toda la parte ahumada. Parece que la tanta sal en los productos se relaciona bastante. Y lo otro que no me mencioné en estilos de vida es la parte del ejercicio físico, que también se ha demostrado que más o menos 30 minutos, por lo menos de 5 veces a la semana, ayuda mucho a prevenir también el cáncer en general y el digestivo también. Claro, esta parte del cambio de estilo de vida en general, ¿no? Para todas las enfermedades. Si acabamos con la parte gástrica,
No hemos hablado mucho, pero un poco de la parte superior. También hay cáncer de esófago. Sí, el cáncer de esófago, dentro de las cosas prevenibles que podemos hacer es evitar tomar las cosas tan calientes. Hay un estudio que ha demostrado que si uno toma bebidas calientes de forma repetitiva, tiene más cáncer esofágico. Otro importantísimo directo es el tabaco. El tabaco, la gente siempre piensa cáncer de pulmón, no, en esófago se mete mucho con el cáncer epidermoide, que es el cáncer de la parte alta de la piel del esófago, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que tiene la idea aquí en nuestro país que después de comer algo muy copioso, muy grasoso, tomar un té muy caliente es bueno para quemar la grasa. Eso es bueno. Mira, realmente que las pacientes se sienten mejor porque puede ayudar un poco en la parte digestiva, pero no el término muy caliente. Si eso es algo que está como hirviendo y que luego uno lo tiene que pasar rápido para no quemarse, eso irrita la mucosa o la piel del esófago y eso es peligroso. Intestino delgado también está dentro de este grupo de cánceres. Por suerte, el intestino delgado, que es tan difícil de ver, tiene mucho menos volumen de cáncer digestivo y por lo tanto no hay una estrategia global de prevención de cáncer de intestino delgado. Ocurre dentro a veces de unas poliposis que existen, ahí es donde más se debe ver. Por suerte lo que ha avanzado es que ahora disponemos de una pequeña cápsula que uno ingiere que tiene unas fotos, unas cámaras, La cámara endoscópica, que permite ver todo el intestino delgado, ¿no? Y finalmente llegamos al colon, que también es otra causa muy frecuente de cáncer. Sí. ¿Cuándo hay que irse a comenzar a chequearse? Mira, el colon es interesante la pregunta porque han adelantado la fecha y yo estoy casi seguro que la van a volver a adelantar en menos de 5 años. O sea, es decir, hasta hace 10 años decían 50 años. Ahora mismo la recomendación es 45 años para hombres y mujeres asintomáticos. Estamos hablando de personas que no sienten ningún malestar. Ahora luego vamos a hablar de los malestares del colon, pero así uno no tenga ningún malestar, 45 años es la edad de inicio recomendada ahorita por tanto las guías americanas, europeas, asiáticas. Pero también ha salido una llamada advertencia para que los gastroenterólogos, los médicos internistas y la población no dude en pedir las pruebas endoscópicas en personas menores de 45 años. Porque se ha visto, y por eso te digo que yo creo que va a adelantarse, que ahorita el aumento de cáncer en gente joven, 35, 40 años, está aumentando y principalmente se piensa que es por la alimentación, que está mucho peor tanto en nuestros niños como en los que fueron niños hace 25 años o 30 años. Sí, porque incluso tenemos otras enfermedades que están mucho más tempranas. Tenemos gente con infartos al miocardio de 35 años, de 30 años que no veíamos antes. Claro, va un poco todo en relación al tema del sobrepeso. Yo creo que es muy importante que las personas eviten estos azúcares. Ahorita ya por falta de tiempo quizá no vamos a hablar mucho del cáncer pancreático, pero fíjate que el cáncer de páncreas ha aumentado muchísimo. Bastante. Y el cáncer de páncreas se dedica especialmente a controlar las subidas de azúcar. Entonces lo que yo pienso que ha pasado de manera dramática en los cambios de estilo de vida es que ahora los chicos tienen acceso a dulces y a comidas altas en carbohidratos de una manera mucho más fácil, ¿no? Así es. Y hablando del páncreas, últimamente se ve, como tú has mencionado, muchos casos, pero mayormente en mujeres que en varones. Bueno, la estadística en principio mundial es que es más o menos similar, tanto en hombres como en mujeres. Pero sí, digamos, en mi práctica te diría que estoy viendo casi igual. Yo me dedico mucho al diagnóstico temprano. Se ha inventado una prueba endoscópica que tiene una capacidad ecográfica para ver el páncreas tempranamente, en lo que ya llamamos prevención secundaria, claro, que es muy importante tener estilo de vida saludables, pero luego acudir al médico. Por ejemplo, gente que ha tenido pancreatitis reciente y no se sabe la causa, esta prueba a veces detecta pequeños tumores tempranos. Pacientes que han tenido diagnósticos de diabetes y que no cuadran mucho porque son delgados, tienen estilos de vida saludables, en el primer año tienen más de 5 veces el riesgo de cáncer pancreático que población general. Entonces, por supuesto, un dolor típico del páncreas es un dolor que va
de la boca del estómago como en cinturón a la espalda, y que los pacientes comienzan a evitar comer por ese dolor, es un motivo para definitivamente verse el páncreas, ¿no? Claro. Empecemos ya con el manejo. Hemos visto un paciente y estamos viendo una pequeña lesión. Comenzamos en la biopsia y sale pues positivo, ¿no? Un cáncer incipiente, nuevecito, que recién comienza a formarse. ¿Cómo comenzamos este manejo de este cáncer? Ahí lo bueno es que el tratamiento ha avanzado muchísimo. Ahorita en el Perú tenemos disponibles, yo he estado 4 veces en Japón, en el tratamiento del cáncer gástrico temprano. Y esto se cura con una técnica como de microcirugía endoscópica y se pela la pared del estómago y se saca a tiempo. Aparte también se hace un programa de seguimiento a aquellos pacientes que tienen esas inflamaciones crónicas, digamos, ya de un grado severo. O sea, la gastritis crónica se puede, clasificar en un grado leve, mediano o severo. Y entonces cuando hay mucha de esta atrofia, se llama, otro cambio médico se llama metaplasia intestinal, son como cicatrices del estómago. Tengo pacientes que chequeo tempranamente anualmente. Y dentro de ese grupo, yo ya en los 12 años que he vuelto de mi entrenamiento en Canadá, ya habré detectado como 10 pacientes con cánceres pequeños en forma de pequeños pólipos que son pelados y quedan curados. Entonces, se puede decir que el cáncer gástrico y el cáncer digestivo temprano queda curado por endoscopía. Los pólipos a nivel de la vesícula, a nivel del colon, cuando se encuentran, hay que extraerlos. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Y hay que diferenciar, porque el pólipo de vesícula muchas veces es grasa, es un poquito de colesterol adherida a la vesícula, que no es necesariamente un crecimiento de células y propiamente un crecimiento tumoral benigno. Entonces se sabe que los pólipos menores de 1 centímetro, en más del 90%, eso se hizo un estudio en la clínica angloamericana donde laboro, son de grasa. Entonces, yo diría que los pólipos mayores de 1 centímetro o que están creciendo de la vesícula deben ser sacados con la vesícula completa, una extirpación, una colecistectomía es el nombre técnico. Mientras que casi todo pólipo de colon debe ser extirpado, porque cuando uno lo ve en la colonoscopía, este crecimiento, para los que no saben, un pólipo es un crecimiento que tiene la forma como una verruga. Entonces, ese crecimiento uno lo saca porque ahí es donde crece el cáncer de colon. Entonces se sabe en los estudios médicos que sacando los pólipos de colon se previene la formación de cáncer de colon. No quiero dejar de mencionar los síntomas de cáncer de colon que uno debe tener para acudir al médico. Primero es el sangrado en las heces. Tengo muchos pacientes que piensan que son hemorroides. La gran mayoría piensa eso. Entonces dicen, esto es hemorroides. Miren, es verdad que el hemorroide es un problema, digamos, muy frecuente en la población. Es una pequeña vena que está en la zona anal que con la irritación del paso de las heces puede sangrar. Pero lo que pasa es que también hay pólipos grandes en la zona rectal, que es una de las zonas donde más frecuentemente se producen tumores de colon, y están tan cerca a la zona anal que sangran también rojo fresco. Entonces yo lo que les digo es que no se confíen. Si uno tiene un sangrado rectal, debe hacerse una colonoscopía. Claro. Una vez hecha, puede ser que efectivamente ya diga, bueno, una vez ya está bien, sabemos que es un hemorroide, ya no vamos a estar yendo al médico todo el tiempo, pero la primera vez es muy importante. Claro que sí. Otro síntoma es el cambio de la forma de ir al baño. O sea, hay personas que van toda la vida una vez al día y repentinamente van 2 o 3 veces al día y como pedacitos chiquitos hay un cambio. Ese cambio es motivo de acudir al médico. Son cambios a veces sutiles, pero que uno no debe dejar pasar. Ahora, igual como mencioné en el cáncer de estómago, no vamos a esperar a que haya síntomas. Si te toca por edad y no has tenido una colonoscopía, debes hacértela. Así no sientas nada, porque a veces puedes tener un tumor grande. Yo he sacado tumores de 4 o 5 centímetros en pacientes que no sabían, porque no sentían absolutamente nada, sino porque hicieron lo que tenían que hacer de irse a chequear, que quedaron curados tanto de cáncer de colon temprano como a veces de su precursor, el pólipo, digamos, premaligno.
Algo que también está muy de moda ahorita es limpiarse el colon para limpiar todas las cosas que pueden haber, incluso el cáncer. Eso es cierto, hay que limpiar el colon de vez en cuando. Es gracioso. A veces pienso que como no avanza la historia, esto está escrito en los libros de medicina en la época de la antigua Grecia. Claro. Entonces, luego ha habido muchos estudios médicos que han demostrado que no hay una mejoría y no hay ningún impacto positivo necesariamente. E incluso ahora se sabe mucho que la flora, por ejemplo, podría ser barrida. Este microbioma, que son tanto las bacterias, virus y parásitos buenos que a veces viven con nosotros, los barremos de una manera abrupta y no necesariamente eso es bueno para nosotros. Si hemos comido saludable toda la vida, probablemente eso es hasta perjudicial. Y no se queda nada guardado, todo se elimina. Por supuesto, no, el cuerpo es muy imperfecto, es una máquina que, digamos, va estrujando y va botando los residuos sin necesidad de lavarse externamente. A estas personas que les hemos descubierto algo temprano, después de sacarle la biopsia, tener el diagnóstico, ¿cada cuánto tienen que volver a hacer esos chequeos? Sí, muy buena pregunta, porque efectivamente no termina ahí el trabajo. Los pacientes con cáncer gástrico deben hacerse una endoscopia anual los primeros 5 años y después por lo menos cada 2 años. En el cáncer de colon es igual. Después de sacarse una lesión de colon es al año, pero en cáncer de recto incluso es a los 6 meses, porque a veces crece tempranamente una lesión alrededor o a veces es la misma que una cicatriz pequeñita puede volver a crecer una célula. Entonces hay crecimiento, hay chequeos muy tempranos inicialmente. Y otra parte importante que hemos hablado es los familiares. Si uno tiene un familiar, por favor, convenzan a su familia de hacerse chequeos, porque el riesgo aumenta cuando tienes un familiar que ha sufrido cáncer digestivo. Si has tenido un familiar con cáncer de colon, con mayor razón deben hacerse el chequeo. Y esto aplica casi para todos los cánceres digestivos. Pasa con cáncer de estómago, con cáncer de páncreas también que hemos hablado. Hay mayor riesgo. Las personas que están llegando al hospital con cáncer de páncreas usualmente llegan con dolor abdominal, llegan ictéricos, en un estadio avanzado. Sí, ese es un problema en el cáncer de páncreas. Lamentablemente te digo que es un problema mundial. Porque el problema con el cáncer de páncreas es que se sabe que en cifras globales el 80% llega a un estado donde no se puede ya ni operar. Pero, digamos, yo sí diría que hay una opción para los pacientes de pedir esto con su médico, hablar con su médico. Es decir, cuando tienen un malestar en la boca del estómago, no necesariamente tienen que conformarse con decir, doctor, ya me vieron el estómago suficiente. Porque como hay tanto Helicobacter pylori, muchos pacientes van a ser tratados por Helicobacter pylori y el diagnóstico se demora. Entonces es importante hacerse ecografías de alta calidad que traten de ver el páncreas, a veces análisis de las enzimas pancreáticas que se llaman amilasa, lipasa, y lo otro, seguir tempranamente los precursores. Así como hay los pólipos del colon, en la parte del páncreas existen unas formaciones de agua que se llaman quistes. Y los quistes de páncreas se saben ahora que también conllevan más riesgo. Entonces, los pacientes que tienen estos quistes pancreáticos, es importante que vayan donde médicos especialistas en este tema para prevenirse, hacer chequeos a veces anuales, a veces cada 2 años, a veces semestrales si son de alto riesgo, y sacar esa lesión cuando lo amerite, cuando está creciendo o a veces cuando se está transformando en un cáncer, y esa es la opción de curación en esos pacientes, y eso es lo que se ha avanzado. Eso es lo bueno para que la gente pues, no llegue a estadios avanzados. Y algo también que estaba viendo, hay personas que tienen cáncer, por ejemplo, gástrico, y ya hicieron metástasis al hígado. Y mucha gente saca esa metástasis también en operación. Sí, por suerte, especialmente en el cáncer de colon, esto es válido. Es decir, el cáncer de colon estadio 4 o con metástasis ha mejorado muchísimo su manejo gracias a que la quimioterapia que reciben los pacientes es bastante más efectivo. Entonces se saca incluso las lesiones hepáticas y los pacientes viven mucho más. Entonces es un modelo del avance en la medicina. ¿Hay algún tratamiento de si sacan ya la lesión inicial, le dan quimioterapia o ahí queda nomás la parte inicial del manejo? Ahí hay 2 escenarios. Cuando sale la lesión temprana,
hay una evaluación exhaustiva de todo el tumor. Entonces, tanto en el colon como en el estómago, los criterios son un poco diferentes. Entonces, se evalúa si hay un riesgo que afecte algún ganglio. Muchas veces necesitan o cirugía complementaria o cirugía y quimioterapia complementaria. Pero digamos, te diría que el 90% de mis pacientes que curo de cáncer no necesitan ningún tratamiento posterior. Por eso tan importante la prevención temprana. Porque cuando el paciente acude y se le encuentra estas lesiones muchas veces sin síntomas, el paciente queda curado al 100% sin más, sin quimio, sin radioterapia, sin cirugía complementaria, y era un cáncer temprano. Es como decir, tenemos un jardín que llegó una hierba mala y sacamos esta hierba mala de raíz y se acabó todo. Se acabó todo, efectivamente. La dieta complementaria a esto obviamente va a ser verduras, cosas que no tengan nada que sean factor de riesgo para el cáncer. Sí, sobre todo, miren, lo que ha avanzado muchísimo lamentablemente es la industria alimentaria en procesar los alimentos. De alguna manera nos quieren hacer la vida más fácil, pero eso está junto con un montón de aditivos que le ponen a los alimentos para tratar de evitar que se malogren. Entonces, la idea es que no perdamos lo que ha habido siempre en el Perú, que es una buena cocina, la comida fresca. Nosotros cocinarla. Eso claramente previene de manera significativa. Quiero comentar una cosa muy importante porque algunos pacientes han tenido la mala experiencia de procesos endoscópicos dolorosos o incómodos. Sí. Y eso quiero que sepan que no necesariamente ni debe ocurrir ni ocurre en una serie de centros. O sea, nosotros hacemos una endoscopía y colonoscopía con el paciente dormido. Entonces, no hay este miedo en los pacientes que ya han pasado por este proceso, que es totalmente indoloro y tampoco incómodo, porque el paciente recibe una medicación por la vena que duerme todo el procedimiento. Incluso los medicamentos han mejorado tanto que el paciente se levanta ya no atontado, sino se levanta fresco y todavía con una sensación de bienestar. Entonces, la prueba ha dejado de ser una prueba incómoda o fea para el paciente, ¿no? Eso es cierto. Yo me he hecho mi endoscopía hace poco y de verdad no se siente nada. Claro. Pero sí hay centros que desafortunadamente alguien puede tener mala experiencia, pero desafortunadamente eso no ocurre en todos lados. Claro, ustedes pueden preguntar libremente, ¿están ustedes sedando? ¿Voy a estar bien dormido? Y entonces con eso uno puede saber que esto se puede hacer, porque la prevención, uno de los requisitos para hacer una buena prevención es que el sistema de prevención no sea algo que uno le tenga miedo, ¿no? Para terminar, Juan, ¿qué le dirías tú a los pacientes que tienen alguna molestia gástrica? Mira, lo primero, así como lo hemos dicho del colon y de las hemorroides, a nivel del estómago, que no vayan al farmacéutico y empiecen omeprazol o algún tratamiento médico para la gastritis. Digamos, he tenido pacientes lamentablemente que iniciaron este omeprazol y un año después recién le dije, pero nunca te hiciste una endoscopía. No, es que mejoré con el omeprazol. Lamentablemente la irritación que causa los tumores mejoran con el omeprazol. Entonces, no se confíen. Todo paciente que tiene un malestar digestivo, por favor, acudan a su médico internista, a su médico gastroenterólogo y pidan sus pruebas endoscópicas. Y los que han llegado a la edad de 40 años, hagan su endoscopía alta, y los que han llegado a 45 años, su colonoscopía. Una ecografía abdominal también desde los 35 años, me parece que es un sistema de prevención general muy buena para ver el hígado, el páncreas. Juan, te agradezco tu presencia y espero contar contigo en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Lenny, por la invitación. Gracias. Bien, han escuchado al doctor Juan Antonio Chirinos. Cualquier molestia gástrica, cualquier molestia a nivel intestinal, cambió la forma de ir al baño, todo ello debe ser evaluado por un médico especialista para que le dé el diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente. Prevenir es mejor que curar. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias.